Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 24 minutitos sobre las 7 y ya con nosotros en la mesa de radio está Nieves Méndez, que es una joven icodense, profesora de yoga, terapeuta, y que nos viene a hablar de los beneficios del yoga y de las terapias que imparte. Nieves, muy buenas tardes y bienvenida a Icoden Daute Radio. Buenas tardes. Acércate un pelín más al micrófono. Nos escribías hace algunas semanas diciéndonos que querías compartir con nosotros los beneficios que tiene el yoga y las terapias que tú impartes, porque leo lo que tú me escribías. Entiendo que lo puedo decir. Sí. Porque tú nos escribías que te salvaron la vida cuando tenías 15 años. ¿Qué pasó? Vale, pues al final la adolescencia siempre es una edad como muy complicada. Es el momento en que todo el mundo empieza a descubrirse, empiezan con el no sé quién soy, con no sé si mis gustos son los correctos, las típicas dudas adolescentes. Entonces, claro, yo empecé a un punto en que ya las dudas ya iban muy, muy, muy profundas. Entonces ya estaba entrando en el pozo muy oscuro y demás, y nada, y al final busqué ayuda, y gracias a un médico que antes de querer medicarme, porque como él decía, es que eres muy joven para a lo mejor meterte con psiquiatría o lo que sea, vamos a probar con el yoga, que ahora mismo está muy de moda, y ha tenido como buenos resultados con el tema de la ansiedad, con el tema de la depresión. Y desde el día desde ese día que lo probé por casualidad y aquí me quedé. Tú nos contabas que entiendes que tu historia puede ayudar mucho a personas que estén pasando por la misma situación que tú pasaste. Sí, o no personas no necesariamente jóvenes, ¿no, Nieves? Totalmente, o sea, al final cualquier persona puede salvarse, porque no necesariamente tienes que pasar por, a lo mejor eso, la época de 15 años o de 20 para estar en el pozo oscuro. Uh-huh. ¿Esas terapias en qué consisten? Cuéntame y cuéntanos a los oyentes y a las oyentes esas terapias y esas clases de yoga, ¿en qué consisten? Al final todo viene más o menos unido, tanto el yoga como las terapias, todo funciona en base a la vibración. Está científicamente demostrado que todo en esta vida funciona a través de la vibración, que al final todo es energía. Las moléculas del cuerpo, las células, las neuronas del cerebro, todo funciona con impulsos eléctricos. Esos impulsos funcionan producen vibración, y a través de esa vibración pues podemos incluso llegar a modificar un poco el ADN e incluso sanar enfermedades. En este caso, por ejemplo, a mí me funcionó con el tema de la ansiedad y con el tema de la depresión. Uh-huh. ¿Y te ayudó más incluso, pregunto, que con la ansiedad y la depresión, Nieves, más que con una terapia de psicología, de profesionales de la psicología? Yo las combiné las dos, porque al final yo pienso que al final somos tres o más cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, que para eso siempre está el médico, el cuerpo mental, para eso está el psicólogo, y luego el cuerpo energético, que es como la gente lo que suele ir a la iglesia a rezar, también puede ir a terapia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo, de esa experiencia tuya propia, cuándo te decides a impartir estas clases, que ahora mismo, vamos a recordarlo y lo diremos después al final también, estás dando esas clases aquí en ICOD, donde están los estudios de la radio, en el centro Alma, uh-huh, que está en la calle Key Muñoz, en pleno centro del casco urbano de ICOD. ¿Cuándo te decides, cuándo das ese paso de haberte beneficiado del yoga, de esas terapias en tu situación personal, a dar clases? Realmente nunca lo hice con intención de dar clase. Siempre yo lo hacía para mí, para sanarme yo. Lo que pasa es que lo típico de que tienes amigos que te dicen, bueno, ya que tú lo has hecho, contigo ha ido muy bien, ayúdame a mí también. Empecé con una amiga, empecé con otra. Al final decidí hacer la formación de maestra
no para dar clases, sino para profundizar yo mucho más en mi práctica. Y al final es la sensación de bienestar que se me queda a mí de cuando veo que estoy ayudando. Dije la de, mira, vamos a ello y que sea lo que tenga que ser. Uh-huh. Bueno, adquiriste formación, ¿no? Para dar ese paso de impartir esas clases de yoga, ¿no? Sí. Hice la formación aquí en Tenerife, en una escuela de yoga en el sur. Y estuve 1 año y medio más o menos yendo prácticamente todas las semanas a dar clases y a recibirlas también. Uh-huh. En la información que nos pasas hablas de que eres maestra de yoga y terapeuta holística, reiki, registros acásicos, lectura del alma, péndulo, sanación cuántica, uh-huh. Activación de la kundalini o kundalini, tantra. Tantas cosas tiene esto, tantos caminos tiene. Realmente al final todo es un camino solo. Lo que pasa es que es como todo. Igual que hay diferentes psicólogos, porque no todos los psicólogos usan las mismas herramientas y sirven para todo el mundo. Al final no para todo el mundo sirve la misma terapia. Al final yo voy buscando por lo que me va resonando. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, el tema del tantra lo uso más para el tema del cuerpo. Todo lo demás es como más para ese cuerpo energético, el yoga para tanto el emocional como el físico. Es ir buscando más o menos conseguir todo el abanico de posibilidades. Uh-huh. Bueno, podemos decir que ahora mismo profesionalmente tienes compensación económica por estas clases que impartes, ¿no? Sí. Con lo cual te has hecho ya un nombre dentro de este tipo de terapias, ¿no? Sí, al final empecé intentando mezclarlo las dos cosas. O sea, yo tenía mi trabajo en una joyería y los días que te podía, pues impartía clases. Al final lo que te digo, o sea, la sensación de ver las caritas con las que salían de clase, esa gratitud de gracias porque me estás ayudando, me pudo más y dije, mira, vamos a arriesgarnos, vamos a apostar por el autónomo y solté el trabajo fijo con un buen sueldo y dije, vamos a ver. Caramba, diste un paso... Sí, un salto de fe a ciegas. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Y ese salto cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? El año pasado. O sea, el 11 de enero de 2022 uh-huh. firmé mi autónomo. Caramba, pues sin duda es un tema encomiable. O sea, te admiro porque dar un paso de pasar de ser una empleada en una joyería con un sueldo fijo a convertirte en trabajadora autónoma con estas terapias, estas clases de yoga y decir... Me entrego al 100%, ¿no? Sí, y encima pospandemia, ¿sabes? Que como para soltar un sueldo fijo. Claro. Las clases las das en el Centro Alma, en la calle Gay Muñoz, también en un centro de fisioterapia. En Estímulo Fisioterapia, que está justo por aquí debajo, al lado de Mafre, y en el Centro Cultural de Santo Domingo. Aquí en la avenida 25 de Abril, uh-huh. justo en la carretera vieja, para que nos oigan, para que nos entiendan todos. Y en el Centro Cultural de Santo Domingo. Ahora mismo, ¿tú qué le dirías, Nieves? Aunque te llamas, bueno, profesionalmente en tu cartel, uh-huh. te autodenominas Nie. No Nieves, sino Nie. Sí. ¿Y eso por qué? Al final todos tenemos como un doble cuántico. Ese doble cuántico es esa persona la que nosotros podemos aspirar, ¿no? Esa persona, por ejemplo, millonaria, que no necesita trabajar en una joyería, sino se dedica a lo que quiere. Y es como encarnar esa persona en la que quiero convertirme. Incluso cambiarle el nombre, porque si le cambias el nombre es como, vale, ya no me puedo identificar tanto como esa persona, vale, si ella pudo, yo también puedo hacerlo. Entonces es ir como, vale, de Nieves quiero llegar a ser Nie. Bien. ¿Qué le dirías tú, Nie, a una persona que ahora mismo esté pasando por lo que tú pasaste en su día, con problemas de ansiedad, de depresión? ¿Qué le dirías tú a una persona, de la edad que sea, desde tu propia experiencia? Primero, que todo está bien, porque nos hemos acostumbrado mucho a tapar las emociones, no, es que estar triste es malo, el sentir esto está mal. Todo está bien, al final tenemos que transitar un poco la sombra para poder llegar luego al ser feliz. Eso lo primero. Y segundo, el buscar ayuda. Ya no necesariamente en terapias holísticas, si no crees en estas cosas, sino en ayuda psicológica. Y también, por ejemplo, eso, si ves que un psicólogo no te ayuda, prueba con otro. Porque yo he pasado por psicólogos que literalmente me tachaban de loca. Entonces, pasar por eso es como bastante fastidiado.
hasta que conseguí una psicóloga con la que las dos nos entendíamos, y a día de hoy es que mi psicóloga no la suelto por nada tampoco. O sea que tú sigues en esa terapia psicológica también. Sí, de hecho. Porque se ha convertido también en una amiga, ¿no? Sí, de hecho a todo el mundo le digo, o sea, ir al psicólogo debería ser visita obligatoria mínimo cada 2 meses. Ya no solamente porque tengas un problema, sino para hablar con alguien que te dé ese punto de vista, no personal, sino desde la imparcialidad, de que te pueda decir, mira, lo estás haciendo mal, y sabe que no te lo vas a tomar mal. Ya. Bueno, pues sin duda te felicito, te doy la enhorabuena, porque desde una experiencia personal que tú vives, sientes, sufres en su momento y superas, que hayas dado el paso de intentar ayudar a otras personas por el mismo método por el que tú superaste, que fue por terapia psicológica y por el yoga, y por, en fin, todas estas especialidades, ¿no? Que yo, en fin, permíteme que sea un poco, que no me entere mucho, ¿no? Lo del yoga sí, pero lo de la activación Kundalini. Cuéntame un poco esto, activación Kundalini, ¿qué es? Nie? Vale, en el yoga, sobre todo en el yoga, al final es lo que más la gente más conoce, ¿no? Habla de que todos tenemos como una energía primordial, una energía principal, que es la energía Kundalini. ¿Vale? Esa energía Kundalini siempre está dormida. La activación de un Kundalini lo que es, a través de diferentes técnicas, conseguir elevarla, despertarla, para que tengas como ese despertar, esa sanación. Y después el Tantra. Cuéntame, porque así un resumen de cada cosita. Vale, el Tantra tiene muy mala fama aquí en Occidente, porque tú le dices a la gente Tantra y lo único que piensas es en sexo. Y no, realmente no es sexo. Yo sé que no es solo sexo, por supuesto, y que tiene mucho más recorrido, pero bien está que lo expliques y lo matices, ¿no? Sí, porque me ha pasado de que es eso, como al final yo ofrezco este tipo de terapias, en más de una ocasión me ha venido comentando, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener relaciones? No, o sea, no te voy a tocar en ningún momento, ni tú me vas a tocar a mí en ningún momento. O sea, al final el Tantra lo que busca es que te vuelvas a enamorar de tu cuerpo, que no deseches no, como al final todo es una experiencia espiritual, sí, pero también estamos en este plano material, entonces amar al cuerpo, tratarlo con respeto y con cariño. Amar al cuerpo, sea como sea el cuerpo. Exacto. Sea delgado, sea no delgado. Sea gordo, tengas estrías, tengas canas, da igual, todo. Sí, porque hay un concepto, tú lo sabes perfectamente, totalmente absurdo y propiciado por la publicidad, por el marketing, por la propia sociedad, en definitiva, de una falsa belleza, ¿no? De unos estereotipos, tanto en la mujer como en el hombre, de la belleza, del estar, en el caso del hombre, puede estar súper fuerte, fornido, no sé qué. Sí, con los abdominales, ¿cómo se llama? El chocolate, eso, la tableta. Sí. En la mujer, pues en fin, me parece que todo eso es absurdo y al final... innecesario, porque al final ese método no te va a dar la felicidad tampoco. Porque yo he conocido un montón de personas que están buenísimas, por ejemplo, que cumplen esos estándares, pero luego por dentro están vacíos. Y es que suele ocurrir mucho eso, ¿eh? Yo diría que incluso, bueno, es una generalización de la reflexión mía, pero que por supuesto no es cierta del todo, pero sí es lo que tú dices, Nie, de que en un porcentaje importante las personas consideradas que están buenísimas, que son bellas o bellos, hay un porcentaje importante de que por dentro hueco. Bastante. O mucho hueco. Bastante. ¿No? Luego, bueno, la sanación cuántica. Lo que te comentaba, ¿no? Yo soy Nieves, pero aspiro a ser Nie, ¿vale? Entonces yo en ese plano ideal, lo que mucha gente considera la fantasía, yo ahí me monto la realidad que quiero y que puede llegar a existir. Y a través de que me la monto ahí, busco las alternativas para, vale, ahora mismo estoy aquí, quiero llegar al punto B, ¿vale? ¿Cómo puedo conseguir llegar al punto B? Y más o menos como trazar ese mapa de ruta para conseguir llegar ahí. El péndulo, porque además estoy viendo estas especialidades en función de tu cartel de presentación, que se denomina Shakti Loven. ¿El péndulo? Péndulo. Es que con el péndulo se puede hacer prácticamente de todo, desde limpiar a una persona, armonizar los chakras, a limpiar una casa, de todo. Uh-huh. Y luego dos cosas también que me llaman la atención, que una es muy conocida, que es el Reiki, ¿no? Uh-huh. Y los registros
Acásicos. Ujú. Resúmeme un poquito ahí. Vale, los registros acásicos es el abrirte el libro de vida con el que todos venimos para que la información que necesites en ese momento pueda llegar a ti. Y el Reiki es sanación a través de la energía. En definitiva, todas estas técnicas de yoga y de terapias del alma y de la mente, podrían pensar algunos y algunas que esto tiene algo de truco, tiene algo de concepto. No es que yo lo piense, ojo, pero digo lo que tú sabes, Sí, que lo que puede hay llegar a personas pensar. como algunas personas que te preguntaban cuando hablabas del tantra, que lo relacionaban con el sexo, ¿no? Puede haber mucha gente o gente que de estas terapias entiendan que hay algo escondido, ¿no? En cuanto a sectarismo, en cuanto a espiritismo más que espiritualidad, no lo sé. Sí, me ha pasado. Seguro que te ha pasado, Me ha ¿no? pasado muchísimo, muchísimo. De hecho, mi anterior pareja me dejó porque decía que yo pertenecía a una secta. ¿Ah, sí? Sí. O sea que mi reflexión no iba equivocada, ¿no? Hay gente No, que es para nada. bastante cerradita, ¿no? ¿Y cómo desmontas tú que una persona interprete estas terapias de esa manera tan equivocada? Vale. ¿Tú consideras que un cristiano por ir todos los domingos a misa está en una secta? Pues no, pero lo consideraría tan de que está en una secta como las terapias que tú impartes, claro. Claro, es que es eso. O sea, al final es un modo de vida más. Yo no le hago daño a nadie y yo tampoco le digo a la gente, no tienes que venir a terapia No le comes conmigo. el coco a nadie. No, para nada. De hecho, yo a todo el mundo le digo, vale, antes de venir conmigo, si quieres, incluso vete a la psicóloga. Yo no desmiento tampoco ni la medicina, ni los psicólogos, nada. Yo invito a que todo sea una terapia integrativa, mezclarlo todo. ¿Y tu psicóloga qué dice? Mi psicóloga está encantada. O sea, apoya Sí. esta formación que tú has recibido de yoga y de terapias alternativas, ¿no? Sí, porque ella es eso, una psicóloga federada, estudiada, de todo. Ella entiende la mente perfectamente, pero también entiende que no todo es la mente, que también está esa parte emocional, espiritual, que como mismo hay personas que sienten que sanan yendo a misa a rezar el credo, hay personas que necesitan meditar, por ejemplo. Claro. Pues Nieves Méndez Gutiérrez, Nie, mucha suerte en el futuro, que sepas que tienes las puertas y los micrófonos de esta radio abiertos para que cuando tengas algo que contarnos, contactas con nuestra productora, con Chaxi Abreu, y te vienes por aquí y nos hablas más detalladamente de algunas de estas terapias que puedan ayudar a personas y que de hecho están ayudando a personas que las reciben de ti, como te ayudaron a ti en su momento. Muchísimas gracias, Nie. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues despedimos a esta joven profesora de yoga y terapeuta icodense, Nieves Méndez, Nie. Nosotros anunciarles que ya nos vamos, pasan.